Hola, feliz día. A continuación, elaboraré un análisis crítico acerca de la singularidad según la educación personalizada en la era digital. Es un trabajo científico que se remonta al año 2016. Allí tenemos la estructura de dicha presentación. Segundo, vamos a trabajar el argumento del artículo. Posteriormente vamos a hablar de los antecedentes que sustentan dicho artículo. Y finalmente vamos a hablar de la educación personalizada, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad actual, el hecho de la digitalización y por último haremos un resumen. Sean todos bienvenidos, mi nombre es Luis Montilla, soy estudiante de la primera corte del doctorado en educación de la UNEYES. Este es su proyecto, es impartido por el doctor Mauricio Velázquez y se denomina Educación Personalizada y Medios Tecnológicos. Allí están mis teléfonos de contacto y mis redes sociales. Comencemos identificando el artículo. El artículo es un trabajo, como decía hace un instante, del año 2016, elaborado por docentes de la Universidad de La Rioja en España, Paola Perochena González y Gisela Matilde Coria. Esta última es doctora por la Universidad de Zaragoza en Psicología y Aprendizaje y es licenciada en Psicología. La primera, Paola Perochena González, es doctora de la Universidad de Salamanca, tiene un máster en Tecnologías de la Información y Comunicación, un máster en Humanidades y finalmente es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana. Ambas, como dije, son personal adscrito a la Universidad de La Rioja en España. Veamos entonces cuál es la temática y el argumento del artículo. Las autoras sostienen tres conceptos fundamentales. La singularidad, la apertura y la autonomía son esenciales para la educación personalizada, entendiendo la autonomía como ese proceso indispensable que desarrolla cada estudiante al momento de apropiarse del conocimiento. La singularidad, que es, digamos, el concepto fuerte en el artículo, señala que la singularidad le otorga esa particularidad a que cada sujeto aprende a su ritmo, a su momento, entendiendo que es un sujeto que no es intercambiable y que tiene diferencias individuales con el resto del componente humano. Y por último, la apertura habla de que estamos viviendo en una era de la globalización, de la predominancia de las tecnologías y eso pues ha acercado a los hombres y que es un proceso indispensable e indetenible. Entonces, pues todo ese proceso se ve influenciado, como decía hace un minuto, por la creciente digitalización. Y por tanto, siendo esa persona centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, esa persona es vista como un ser irrepetible, único. Y el docente que imparte la educación personalizada debe hacer esfuerzo porque cada situación, cada estudiante y cada proceso de aprendizaje sea distinto porque los sujetos que aprenden son distintos. Y lo que señalan con gran interés es que todo proceso formativo tiene tres elementos bien conocidos por nosotros: la planificación, la ejecución y la evaluación. Pero detengámonos un momento en lo que es educación personalizada y sus antecedentes. Recordemos que se sostiene que el centro de la educación personalizada es el hombre mismo. Recordemos que a pesar de que venimos desde nuestra naturaleza humana, tenemos
una posición y una composición distinta, insustituible e intercambiable. Otro antecedente directo de estos postulados expresados en el artículo es un libro denominado Tratado de Educación Personalizada, elaborado por Víctor García de la Hoz, influencia directa de estas dos autoras. Es un pedagogo español nacido en 1911 y fallece en 1986. Él es uno de los grandes pilares en la educación personalizada. Y es gracias a él que señalan que tiene estos argumentos: la singularidad, la autonomía y la apertura. Este artículo se basa principalmente en el concepto de singularidad. Y como tercer antecedente directo, el artículo señala que la constitución del grupo de investigación EPEDIC, Educación Personalizada en la Era Digital, es un grupo de investigación que tiene como propósito adentrarse en los temas de educación personalizada y de cómo puede ser beneficioso dicho proceso en la práctica docente. Entonces veamos un poco cómo se conceptualiza la educación personalizada. La personalización de la educación sí es atender las necesidades de cada alumno, pero no es solamente eso, es concebir al estudiante en su dignidad y desde allí planificar, ejecutar, orientar, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que ocurra un verdadero aprendizaje que será único para cada uno. Entonces vemos cómo ese proceso de enseñanza es vivenciado por cada sujeto que aprende. Allí vemos la planificación. En este momento de la enseñanza se eligen métodos. En el proceso de ejecución se establecen interacciones continuas entre el estudiante y el docente. Y finalmente la evaluación es concebida mucho más que colocar una calificación. Veamos cómo se ve en la singularidad. La planificación debe centrarse en un proceso de apertura, de autonomía, donde cada uno de los estudiantes sean capaces de entender su propio contexto. Cómo se ejecutan las prácticas docentes desde la singularidad. Los autores señalan que es bien ventajoso trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque así se consolida la participación y se crean nuevos valores. Y por último, la evaluación, decía hace un momento, es más que colocar una calificación. Finalmente, ellos sugieren que no debe haber acciones punitivas, debe lograrse condiciones para que el estudiante se autovalore y la evaluación debe ser visto como un espacio para la reflexión. Entonces podemos señalar hasta ahora las características de la sociedad digital. Hemos pasado de ser consumidores de información a productores de ideas. Por otro lado, los autores señalan que ahora existe una identidad personal, una identidad pública y una identidad digital. Lo vemos y nosotros decidimos, cada uno de nosotros decide qué publicar en las redes y qué no. Y hemos transitado esa búsqueda inicial de información para solo alojar en nuestro cerebro a crear videos, nuestros foros, nuestra posición, etcétera, etcétera, para compartir en el mundo globalizado que estamos viviendo. Finalmente, entonces podemos resumir que la educación personalizada se centra en el estudiante, justamente le da valor a ese ser humano, se dan grandes esfuerzos por fomentar la creatividad
y que la autonomía no debe verse como una visión sesgada y separada, sino que por el contrario es una visión unitaria que tributa a la excelencia educativa. Muchas gracias.